Amén. Cuando uno va a un estudio bíblico, siempre que fuimos al colegio a aprender, teníamos que llevar al menos el texto escolar, que era el libro. ¿Se acuerdan o no? Pero además del texto, ¿qué le revisaba la profesora? La tarea. Su lápiz, su cuaderno. Cuando uno va a aprender de la Biblia, cuando uno tiene la disposición de recepcionar conocimientos, uno tiene que buscar la manera como escribir. Bueno, ahora están por ahí los celulares, no los vaya a ocupar para otra cosa, sino que busquemos la manera siempre de poder recepcionar el conocimiento para que no se nos olvide con facilidad. La enseñanza de esta tarde se llama Las advertencias para la iglesia en el libro de Hebreos. ¿Cuántos de ustedes creen que las advertencias siempre son importantes? ¿Cuántas madres advierten a sus hijas? ¿Cuántos padres advierten a sus hijos? En el libro de Hebreos tenemos claras advertencias para la iglesia. Y voy a leer, por favor, con ustedes, en el capítulo 2 del libro de Hebreos. Capítulo 2, versículo 1, y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Levante su mano al cielo. Diga conmigo, Padre eterno. Padre eterno. Pero más fuerte, Padre eterno. Padre eterno. En esta mañana quiero aprender de tu palabra. Reconozco. Dígalo más fuerte, reconozco que tu palabra es fuente de enseñanza, es fuente de sabiduría, es fuente de entendimiento. Sabemos que tu palabra nos hace sabios. Gracias te damos porque en esta mañana nos sentamos a tu mesa para alimentarnos. Usa al predicador, usa al enseñador, para que a través de él yo sea edificado. En el nombre de Jesús. Y le damos un aplauso grande al Señor. Para él sea la gloria. Y alabar a Dios. Yo les voy a pedir que tomen asiento, pero que evitemos todos los paseos innecesarios. Gracias a Dios por esta hermosa mañana, que Dios nos va a permitir comprender algunos importantes temas de la Biblia. Pero antes de poder entrar al estudio bíblico propiamente tal, yo tengo que hacer una breve introducción de esta carta para que sepamos de qué se trata. Siempre cuando uno envía una carta, esa persona que remite, esa persona que escribe, esa persona que envía la carta, tiene una intencionalidad. Uno no escribe cartas por escribirlas, uno escribe con una intención. Si usted, por ejemplo, ve que sus hijos están lejos y sus hijos están pasando por problemas, la forma más común antiguamente de poder comunicarse con ellos era a través de una carta. En los tiempos del apóstol que escribió este libro, no existían correos electrónicos, menos teléfonos celulares, ni nada que pudiese viajar a la velocidad de la luz para transmitir un mensaje. En los tiempos de los apóstoles, la carta era el medio preferencial para poder dirigirse. Y una carta a veces demoraba mucho tiempo en llegar, ya que no existían los medios de comunicación, de traslado, de transporte que tenemos hoy día. Hoy día nos desplazamos 60 kilómetros con facilidad en 45 minutos. En los tiempos de Jesús, haber venido una conferencia desde
Hualpén o Talcahuano a Hualqui, habría tenido que ser una conferencia a lo menos de unas 7, 8 horas de viaje, o a pie, o a lo mejor en algún animal un poco menos. Pero hoy día nos desplazamos con facilidad. El escritor de la carta comenzó a anotar los problemas que había en la iglesia de los hebreos. Estos hermanos fueron judíos que iban al templo a orar, que llevaban sacrificios al templo y que, como muchos judíos más, esperaban la venida de Jesús, esperaban el retorno, o mejor dicho, esperaban la llegada del Mesías. Usted sabe que el pueblo hebreo esperaba la venida del Mesías. Amén. Muchos lo rechazaron, pero hubo un grupo que lo reconoció. Los apóstoles eran judíos, la primera comunidad de Jerusalén era judía, y por lo tanto hubo un gran grupo de hermanos hebreos que aceptaron a Jesús. Y cuando ellos aceptaron a Jesús, en muchos casos la sinagoga, que era el lugar donde ellos se reunían para orar, para poder aprender, la sinagoga los fue expulsando. ¿Y por qué los fue expulsando? Porque la sinagoga no aceptaba que ese grupo de creyentes reconociese a Jesús como Mesías. En un principio no había mayor problema, estaban ahí en las sinagogas. Pero cuando Pablo o Saulo de Tarso comenzó a perseguir a los que creían en el camino, es decir, a los seguidores de Jesús, Pablo los iba y los agarraba de ahí mismo de la sinagoga y los sacaba. Imagínense que esta fuese una gran sinagoga. Y llega el apóstol Pablo con la guardia de los saduceos y comienza a sacar y pregunta, a ver, de todos los que están aquí presentes, ¿cuántos creen que Jesús es el Mesías? Amén. Y levantaban la mano algunos judíos y Pablo los sacaba. Pablo tenía autorización para arrestarlos, Pablo tenía autorización para poder darle látigos, Pablo tenía autorización para poder expulsarlos, porque él era una gran autoridad. Entonces, cuando ellos creyeron, no era fácil. Fueron expulsados de las sinagogas. Pero ellos siguieron adorando al Señor. Ellos siguieron fervientes en su fe. Hasta que comenzó a pasar el tiempo y muchos de ellos dijeron, no ha venido Cristo, como dijo que iba a venir por segunda vez. ¿No será que nos hemos equivocado? Muchos judíos que aceptaron a Jesús pasaron los años y dijeron, ¿no será que nos equivocamos? ¿No será que tenemos que retornar otra vez a la sinagoga? ¿No será que tenemos que retornar otra vez a Moisés? ¿No será que tenemos que volver a retornar al sacerdocio de Aarón? ¿No será que tenemos que volver a nuestra tradición judía? ¿No será que nos equivocamos al creer que Jesús era el Mesías? Porque han pasado 30, 40 años y todavía no viene. Él dijo que iba a venir por su pueblo y lo hemos estado esperando y todavía no viene. Y muchos de ellos dijeron, tenemos que volver atrás. Tenemos que volver al judaísmo. Tenemos que retornar a la sinagoga. Tenemos que retornar nuevamente al sacerdocio, a los sacrificios, a los rituales que también el pueblo hebreo tenía en cada sacrificio. Y ahí estaban ellos claudicando, ahí estaban pensando en retornar, pensando en olvidarse de Jesús para retornar a la sinagoga, para retornar al judaísmo. Y en esa duda estaban cuando les llega esta hermosa carta a los hebreos,
inspirada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra está inspirada por Dios? Y cuando la palabra está inspirada, esa palabra siempre hace algo en el corazón. Porque es palabra de Dios, ¿o no? Dios siempre cuando entrega su palabra, Dios crea esperanza. Dios siempre cuando entrega su palabra, crea en nosotros vida eterna. Y por eso esta palabra llegó en el momento oportuno a la iglesia que estaba compuesta por los hermanos hebreos. ¿Y cómo comienza esta hermosa carta? Que comienza diciéndole el escritor a los hermanos hebreos: hermanos, no vuelvan atrás. Hermanos, no retornen. Hermanos, ustedes han creído en Jesús. Y deben saber que Dios antiguamente habló de muchas maneras por boca de sus profetas, pero en este tiempo Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, al cual constituyó heredero de todo y por quien asimismo Él hizo todas las cosas. Él es la imagen de la gloria de Dios, la imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria, y Él es superior a los mismos ángeles. Pero un aplauso grande a Él. Él es superior. Miren qué maravilla. ¿Cómo comienza el escritor? El escritor comienza diciéndoles: no vuelvan atrás, porque Jesús, al quien hemos recibido, Jesús es superior a los mismos ángeles. ¿Lo cree usted o no? Jesús es superior a todos los ángeles. Jesús es superior a los arcángeles. Jesús es superior a los serafines. Jesús es superior a los querubines. Porque Jesús es la misma imagen de la gloria de Dios, el resplandor de su gloria. Alabado sea su nombre. Ahora bien, ¿por qué Jesús es superior? ¿Por qué Jesús es superior? Dice la palabra de Dios: porque Él derramó su sangre por nosotros. No hay ningún ángel que haya derramado su sangre por usted. A lo máximo los ángeles ejecutan los mandatos de Dios, pero ningún ángel derramó la sangre en la cruz del Calvario. Pero Jesús es merecedor de toda gloria, honra y majestad, porque Él derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario, y eso hace que le adoremos, eso hace que reconozcamos el sacrificio de la cruz y le alabemos con todo nuestro corazón. A Él sea toda gloria, honra, majestad por los siglos de los siglos. Jesús es superior a los ángeles porque heredó más excelente nombre que ellos. El arcángel Miguel tendrá un gran nombre, el arcángel Gabriel tendrá un gran nombre, pero usted no echa fuera demonios en el nombre de Miguel, usted no sana a nadie en el nombre de Gabriel, pero en el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay perdón, en el nombre de Jesús hay vida, en el nombre de Jesús hay salvación, en el nombre de Jesús hay restauración, en el nombre de Jesús hay perdón de pecados, en el nombre de Jesús hay liberación. Satanás huye al pronunciar este nombre de la iglesia. Jesús es superior a los ángeles porque Jesús perdonó nuestros pecados. Jesús es superior a los ángeles porque Él heredó más excelente nombre que ellos. Ahora, bien, amados hermanos, lo que Jesús, lo que trata de hacer el escritor es decir a los hermanos: no vuelvan atrás. ¿Ustedes podrían encontrar algo mejor que Jesús en esta vida? ¿Hay algo mejor que Jesús en esta vida? Pastores, ¿hay algo mejor que Jesús en esta vida? Volver atrás es una locura. Para los hebreos, volver atrás era una opción que ellos estaban evaluando. Pero el escritor le dice: ¿cómo van a volver atrás si lo que hemos recibido es tremendo? ¿Cómo van a abandonar lo que hemos recibido si Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, es superior a los ángeles y ha heredado un nombre más excelente que todos ellos? Una de las figuras más importantes en la tradición judía era Moisés. Para los hebreos, Moisés es Moshe Rabbeinu, Moisés nuestro maestro.
Moisés, el gran expositor, Moisés, el intermediario de la ley, Moisés, el gran legislador, Moisés, el libertador. Usted nombra la palabra Moisés y Moisés es digno de veneración, de respeto entre el pueblo judío. Pero déjeme decirle que Jesús es superior a Moisés. ¿Cuántos lo creen así también? Jesús es superior a Moisés. ¿Por qué? Moisés subía al monte. Moisés subía al monte y estaba en la presencia de Dios. Y cuando Moisés bajaba, su rostro resplandecía por la gloria de Dios. Pero ahí es simplemente un resplandor. En cambio, Jesús es la gloria de Dios. Jesús es superior a Moisés. Amén. Moisés liberó al pueblo hebreo de la esclavitud egipcia, pero Jesús libera a todo aquel que es esclavo de Satanás y lo libera para salvación eterna. Moisés los llevó por el desierto hacia una tierra prometida y no pudo entrar con el pueblo. Jesús nos saca del mundo, nos saca del pecado, nos libera del yugo de Satanás y nos hace entrar a la nueva Jerusalén. A Él sea toda gloria, honra y majestad. Aplaudan al Señor, hermano. Jesús es superior a Moisés. Muy superior a Moisés. Aun cuando Moisés fue el hombre más manso de toda la tierra en ese tiempo. Aun cuando Moisés conversaba con Dios cara a cara. Aun cuando Moisés recibió una revelación de la gloria de Dios. Aún así Jesús es superior a Moisés. Y hay una razón muy simple. Jesús es Dios manifestado en carne. Porque grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Dígalo más fuerte. Dios ha sido Manifestado en carne. Jesús es superior. Amén. Los hebreos querían volver a Moisés. Pero el escritor le dice, ¿cómo van a volver si ustedes han visto ahora, están en la gloria misma? Ustedes ahora están sirviendo a Jesús. Eso no significa desconocer a Moisés. Eso no significa decir, Moisés ya no sirve. No, no, no. Yo cuando hablo de que ellos querían volver a Moisés, me refiero a que ellos querían retornar al judaísmo. Ellos querían retornar a la circuncisión. Ellos querían retornar al ritual. Ellos querían abandonar a Jesús. Porque pensaban que Jesús lo esperamos y no ha venido. Y a lo mejor hay muchos que piensan de manera similar. Jesús, tanto que la iglesia lo anuncia, la iglesia lleva 2000 años anunciando el retorno de Jesús y todavía Él no vuelve. Pero escúcheme, la Biblia dice que el Señor Jesús, la Biblia dice que Dios es paciente y misericordioso. Él no quiere que nadie se pierda, sino que muchos procedan al arrepentimiento. Amén. Así es, Jesús. De tal manera que el retraso de su retorno, el retraso de su venida, es un acto de misericordia para que no tan solamente nosotros, sino que todos los que están alrededor, toda nuestra casa incluso, pueda reconocer a Jesús como Señor y Salvador, recibirle, amarle, servirle, seguirle y serle fiel hasta el final para encontrarse con Jesús en su venida. Amén. Ahora bien, si Jesús es superior, veamos las advertencias. Hermanos, ¿cuántos creen que son importantes las advertencias? Delante nuestro pastor dijo algo muy importante. Él entregó una advertencia. Él dijo, hermanos, hermanas, tengan cuidado por andar corriendo, o tengan cuidado porque tuvimos una hermana que se nos accidentó el día de ayer. Entonces, ¿qué es lo que hizo el pastor Moisés? Entregar una advertencia. Si usted va caminando y abruptamente se encuentra con un problema en la carretera o en el camino o en la vereda, y producto de que no hubo una advertencia previa, usted se accidenta,
Usted va a decir, pero ¿cómo no hubo nadie que lo advirtiera? ¿Cómo no hubo ninguna persona que fuese capaz de poner siquiera un pequeño letrero? Cuidado, peligro. Son importantes las advertencias, ¿o no? Amén. Cuando vamos a un lugar y comenzamos a ver estructuras, hierros, de repente nos encontramos con una especie de calavera que tiene dos huesos en forma de cruz. Y usted dice, advertencia, aquí puede haber electricidad. ¿O no es así? Las advertencias son importantes, las necesitamos. Porque si no ponemos atención a las advertencias, nos llenamos de accidentes, nos llenamos de tragedias. Ahora bien, en la palabra de Dios hay advertencias y la primera de ellas es no descuidar la salvación. ¿Cuánto dicen amén a eso? La Biblia dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuántos creen que la salvación es algo grande? No descuide su salvación. Ah, no, pastor, es que el Señor me salvó a mí una vez y una vez que fui salvo, ahora soy siempre salvo. Ahora haga lo que haga, me porte como me porte, viva como viva, transgreda o no la ley de Dios, Cristo murió por mí, me salvó desde la eternidad, me predestinó y por lo tanto soy salvo y simplemente ahora yo debo vivir feliz porque el Señor me salvó. ¿Ha escuchado personas que hablan así o no? ¿Y dónde queda la palabra que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos? ¿Y dónde queda la palabra que dice, lo que predicaba mi hermano ayer, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona? ¿Dónde queda esta palabra que dice que no descuidemos una salvación tan grande? Lo que Dios te ha dado como salvación es algo maravilloso. Costó precio de sangre. ¿Sabe cuánto costó esta salvación? Que usted la ha recibido y yo en forma gratuita, por la gracia, por la benevolencia, por la misericordia de Dios. Para nosotros fue gratis, pero a Él le costó el derramamiento de sangre, la burla, el desprecio, la humillación. Por eso que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Apláudale a Él fuerte. Jesucristo es el Señor. No descuides tu salvación. Yo sé que muchas personas vienen acá de distintos lados, pero a lo mejor llegarán a sus tierras, a sus iglesias y descuidarán su salvación. Dejarán de orar, dejarán de buscar a Dios, dejarán de congregarse, dejarán de recibir siempre el consejo de la palabra, vivirán una vida a lo mejor lejos de Dios. No descuides aquello que costó un precio tan elevado. No descuides lo que el Señor hizo por ti. Si realmente valoras lo que Jesús hizo, si realmente para ti tiene valor el sacrificio de la cruz, no descuides tu salvación viviendo una vida como simplemente a ti te agrada vivirla. Alabado sea Dios. ¿A cuánto le gusta la palabra? ¿Qué no tenemos que hacer? No descuidar la salvación. Busque a Dios en oración. Ore al Señor. Esté permanentemente leyendo la Biblia. Converse de las Sagradas Escrituras. Cuando se reúna con sus hermanos, no se reúna a chismorrear, no se reúna a hablar mal de otro hermano. Cuando os congregáis entre vosotros, tiene que haber salmo, tiene que haber doctrina, tiene que haber enseñanza, tiene que haber alabanza. Todo eso es lo que edifica la iglesia y hace que su fe siga sosteniéndose en los tiempos difíciles. Ama la salvación que te ha sido regalada. No descuides tu corona, cuida la salvación, apréciala con todo tu corazón. Apréciala. 1
Porque cuando un día el Señor te diga, venid benditos de mi Padre y heredad del reino preparado para vosotros, ahí te darás cuenta de lo que este predicador estaba diciendo en esta mañana. Cuán grande es la salvación. Cuán grande es la salvación. Cuán grande será ese momento de poder entrar por esas puertas de la gran ciudad, la nueva Jerusalén. Ama la salvación que te ha sido regalada, que te ha sido encomendada. La segunda advertencia es no seguir el ejemplo de incredulidad de Israel. No seguir el ejemplo de incredulidad de Israel. Amados hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque Israel vio tantas veces las maravillas de Dios, ¿o no? ¿Sí o no? Pero ¿qué pasó en el desierto? Muchas veces comenzaron a vivir una vida lejos de la voluntad de Dios. Y comenzó su corazón a llenarse de incredulidad. Amén. Por favor, quiero que corrijan el versículo. En vez de 4:17, 3:17. Ponga atención, la Biblia dice así: ¿y con quiénes estuvo Dios disgustado 40 años? ¿Acaso no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos quedaron en el desierto? ¿Cuánto salvó el Señor cuando se abrió el mar? 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, más de 2 millones de personas. ¿Y cuántos quedaron tendidos en el desierto? Cientos y miles. La Biblia dice que un día murieron 23.000. En otras ocasiones se abrió la tierra. Datán, Abirán, Coré y muchos de su familia murieron por rebeldes. Amén. Entonces, ¿cómo tenemos que caminar la vida cristiana? No imitemos el ejemplo que tuvo Israel con su incredulidad. Amemos a nuestros hermanos, amemos a nuestros líderes, respetemos la obra de Dios, porque todos los que hemos sido bautizados, los que hemos salido de Egipto, Dios quiere que entremos a la tierra prometida, que es su nueva Jerusalén. En el capítulo 10 de Primera de Corintios hay una lista muy importante de todos aquellos pecados que hicieron que Israel quedara tendido en el desierto. Póngame atención, por favor. Escúchelo con mucho detenimiento. Dice la palabra de Dios que los israelitas salieron de Egipto, estuvieron bajo la nube y en el mar, fueron bautizados en Moisés, comieron del alimento espiritual que era el maná, bebieron de la bebida espiritual que era la roca que los seguía era Cristo, pero de muchos de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? Porque comenzaron a ser idólatras. Dice la Biblia, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos lo que ellos codiciaban. No seamos idólatras, como muchos de ellos lo hicieron. ¿Se acuerdan del pecado del becerro de oro? Amén. Así está escrito. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23.000. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas han acontecido como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado el que crea estar firme. Mire que no caiga. Ah, no, pero esas cosas no son para mí, pastor, yo estoy firme. Cuidado que se puede resbalar. Cuando conversaba con los pastores hace unos días atrás sobre el tipo de estudio bíblico que ellos querían que yo pudiera realizar en esta hora, ellos me decían, pastor, sería bueno que hablara de la murmuración. ¿Cuántos años tienen que pasar para que aprendamos a no murmurar? ¿Cuántas predicaciones de la murmuración hemos escuchado en nuestra trayectoria cristiana? Y todavía no aprendemos a dominar este miembro que provoca incluso hasta la guerra, dice la Biblia. La palabra de Dios es tan importante. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. La Biblia dice que cayeron muchos por la murmuración. Cayeron muchos en el desierto porque siempre estaban... Te diste cuenta de esto, te diste cuenta de esto otro, no me gustó esto, no me gustó esto otro. Mira Moisés, mira con quién se casó Moisés, mira lo que hizo Dios. Mejor hubiese sido que los hubiese dejado en Egipto. Y murmuraban y caían en el desierto y morían en el desierto y hablaban en contra de Dios y hablaban en contra de Moisés. Hermano,
Hermanos, tenemos que aprender, tenemos que madurar, tenemos que crecer y tenemos que darnos cuenta que hay cosas que no nos edifican como iglesia. Amén. Alabado sea Dios. Demos un aplauso grande a nuestro Señor. La cuarta advertencia, o sea, la tercera advertencia, es la siguiente: no dejar de crecer en madurez espiritual. ¿Me escuchó o no? Amén. No dejar de crecer en madurez espiritual. La palabra de Dios dice así. Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Amén. ¿Amén o no? ¿Qué quiere el escritor? Crezca. Crezca. Déjese de andar viviendo la vida de niño solamente sin crecer. Hay que ser niño pero en la malicia, tener un buen corazón. Pero en la vida espiritual hay que crecer, hay que comenzar a madurar en la fe, hay que comenzar a crecer en las cosas de Dios. Hay personas que a veces llevan años y años y nunca maduran en la fe. Amén. No voy a la iglesia, pastor. ¿Por qué no va a la iglesia, hermano? Porque la hermana, esa hermanita no me saludó. ¿Usted sabe que hay gente que se queda porque no la saludaron? Y lleva años yendo a la iglesia, pero porque no la saludó el pastor de la iglesia, porque el pastor le pasó por el lado y no la saludó, o porque no la dejó ahí. Yo estaba designada para dar mate ese día, pastor. Yo estoy muy sentida porque no estoy dando el mate. No voy a la iglesia. No voy a la iglesia porque usted predicó duro ese día. Usted todo lo que dijo me lo dijo a mí. No voy a la iglesia porque mire cómo anda ese hermano. Mire, ese hermano anda en pecado siempre. Mire, y nadie le dice nada. Y mira al hermano y ya no quiere congregarse, ya no quiere alabar porque mira a ese otro hermano. Y si yo comenzara a darle una lista, sería interminable. Estaríamos todo el día hablando de cuántas niñerías se apoderan de nosotros y nos impiden crecer. Amén. Estar ganando almas, amén, arrebatarle almas al diablo, amén, conociendo la palabra, crecer en sabiduría, crecer en conocimiento, amén, crecer en la palabra de Dios. Y a veces vivimos en niñerías, en cosas pequeñas. La palabra de Dios dice, después de tanto tiempo, ya debieran ser maestros. Amén. Maestros. Si usted lleva 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40 años, ya cualquier cosa no puede a usted debilitarlo, ya cualquier cosa no puede moverlo de su fundamento, ya cualquier problema en la iglesia no puede moverlo. Siga adorando a Dios, siga creyendo, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Madure, crezca, crezca en la fe, salga de la niñería espiritual y crezca en la fe. Alabado sea su nombre. Si usted, hermano y hermana, tiene años en la fe, tiene que abandonar lo que era de niño. Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero ahora que ya soy un hombre maduro, dejé lo que era de niño. Alabado y bendito sea Dios. Aprendamos a llevar las cosas que no nos gustan en oración a Dios. Cuando tengamos un problema con un hermano, conversémoslo, dialoguémoslo como personas que han madurado en la fe. Cuando tengamos un problema con algún líder,
acerquémonos a conversar con madurez espiritual. Cuando escuchemos algún chismorreo, algún cuento, algún chisme, no le demos crédito así nomás, sino que seamos personas prudentes, seamos personas cautas, seamos prudentes como serpientes, dice la palabra de Dios. Aprendamos a caminar en la fe, madura en la fe. Amén. Bendito sea Dios. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos pueden alabar a Dios con un gran aplauso en esta mañana? Alabado sea su nombre. Maduren en la fe. Los más viejos sean ejemplos para los más jóvenes. Y que no sea al revés. A veces yo veo actitudes que el que lleva años, que conoce al Señor, no quiere trabajarle a Dios, y el más joven a veces viene con todas las ganas y ve al más viejo y dice, para ser así pero también doy gracias a Dios por algunos más antiguos que todavía, como Caleb, han pasado muchos años sobre ellos y sin embargo todavía quieren seguir alabando a Dios con las mismas fuerzas. Dios bendiga a todos los que tienen la mancera todavía bien asida a sus manos para seguir trabajando en la fe. Den un aplauso al Señor por ellos. A su nombre sea la gloria. Todos esos hermanos que están siempre dispuestos para trabajarle a Dios. Hay gente muy inmadura. A mí me ha tocado a veces en mi ministerio pastoral ir 2, 3, 4, 5 veces a conversar con un niño en Cristo. Y a veces recibo puras quejas. Quejas por esto, quejas por esto otro, quejas por aquí, quejas por allá, quejas por todos lados. Y me acuerdo de Jesús cargando su cruz ensangrentado, caminando a la cumbre del Calvario. Y comienzo a pesar en la balanza todas las críticas de niñerías, cosas tan pequeñas que a veces no tienen, ni siquiera son dignas de oírlas tanto, pero como pastor a veces tenemos que estar ahí para poder sacar a la oveja del precipicio y ponerla nuevamente en el aprisco y poder traerla nuevamente a la fe. Pero a veces hay personas que se resisten a crecer, a salir de su estado de niñería y poder convertirse en un guerrero y en una guerrera que esté al frente de la batalla. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Dios. ¿Cuántos quieren crecer en el Señor? ¿Cuántos quieren dejarlo que era el niño? Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Entonces, no dejar de crecer en madurez. No apostatar de la fe. No apostatar de la fe. Escuche bien que eso es tremendamente importante. La palabra apostasía es apartarse de la fe. Y muchos hebreos estaban en esta tentativa de apartarse de la fe. Y a veces también le pasa a la iglesia. Hay personas que por haber sufrido una mala experiencia, que por haber tenido un momento difícil con algún hermano, o por tener un problema en su hogar, o por estar pasando por una dificultad, se quieren apartar de la fe. Y nunca apartarse de la fe es algo abrupto, siempre es un camino gradual. ¿Me escuchó, no? Cuando uno se aparta de la fe, se aparta gradualmente. Una de las primeras cosas, una de las primeras características del que se aparta de la fe es dejar de ir a la iglesia. Y usted conversa con una persona que se ha apartado de la fe, que comienza con el camino de apartarse de la congregación, y sabe lo que le va a decir: pastor, yo no estoy en la congregación, pero yo no me he apartado de Dios. Pastor, yo no estoy en la iglesia, pero no crea que yo me he apartado de Dios. Pastor, yo no voy, usted no me ve, pero no vaya a pensar que yo me fui al mundo. ¿Ha escuchado eso, no? El camino de apartarse de la fe es un camino gradual. Si usted deja de congregarse, comienza a perder el calor fraterno, comienza a dejar de oír la palabra viva desde los púlpitos, comienza a dejar de adorar a Dios en comunidad, y todo eso va a comenzar a enfriar su vida espiritual, como cuando usted en un brasero ve todos los carbones encendidos y toma uno y lo deja a un lado del brasero
acero no se va a apagar de inmediato, pero poco a poco va a ir perdiendo su luz y va a ir perdiendo su calor. Y después de un tiempo solamente va a echar humo. Pero a lo mejor si está echando humo, todavía al recibir el viento del Señor puede volver a encenderse. Alabado sea su nombre. Un pastor visitó a un hermano que se quedó en la casa por un problema. Y ambos se sentaron al lado de la chimenea. El pastor le pidió permiso al dueño de casa y le dijo: permítame sacar una brasita y dejarla a un lado afuera. ¿Pero para qué quiere hacer eso, pastor? Déjeme, después lo voy a explicar. Y sigamos conversando. Sacó el pastor una brasita y la dejó afuera. Mientras ellos conversaban, el hermano le explicaba: pastor, lo que pasa es que yo creo que no es tan necesario como a veces se dice, de que tenemos que estar siempre congregados buscando al Señor. Yo creo que cuando los que hemos madurado en la fe no necesitamos tanto eso. Y el pastor nos seguía escuchando mientras la brasa se seguía apagando y perdiendo luz y calor. Hasta que en un momento esa brasa comenzó a humear. Y el hermano le dijo: pastor, la brasa que usted sacó está humeando. Así está usted, hermano. Usted cree tener toda la razón. Usted es sabio en su propia opinión. Y cuando una persona es sabio en su propia opinión, la Biblia dice que uno puede tener más esperanza en un necio que en un hombre que es sabio en su propia opinión. Y usted está humeando porque ha decidido apartarse. Mire cómo están las otras brasas, siguen encendidas, siguen dando luz, siguen dando calor. En cambio esta otra, que es usted, se ha apartado de la congregación, ha comenzado a perder su luz, su calor y humea. Pero aún hay tiempo. Vuelva a alabar a Dios en la comunión de sus hermanos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por tener un grupo de hermanos con el cual alabar al Señor? Y un aplauso grande al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia dice: no dejar de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Y vaya que hay buenas costumbres y vaya que hay malas costumbres. Malas costumbres. Esas malas costumbres se pegan más rápido que las primeras, que las buenas. Las malas costumbres se pegan con una facilidad tan grande. Y cuando usted escucha a una persona que piensa así, usted no le diga: tiene toda la razón. Amén, 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 amén. Crezca en la fe. Amén. Y tenga la valentía y la autoridad para decirle: hermano, lo que tú estás pensando va contra la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios quiere que el cuerpo esté unido, quiere que el cuerpo esté alabando a Dios en comunión, porque allí envía bendición Dios y vida eterna. Aleluya. Entonces, amados hermanos, cuidado con apostatar de la fe, cuidado con seguir doctrinas que te van a apartar de Cristo. Ojo que el camino a apartarse de Dios, el camino a la apostasía no es abrupto, no es como cuando yo estoy bien adorando a Dios y de repente me caigo. No es así. El camino de apartarse de Dios es un camino gradual. ¿Entendió o no? Usted, por ejemplo, si comienza a apostatar de la fe, apostatar significa apartarse de la fe. Pero nunca el apartarse es algo abrupto, es algo de un día para otro, sino que es algo que se va dando gradualmente en la vida del cristiano. Por ejemplo, voy leyendo y asimilando para mí doctrinas ajenas a la palabra de Dios. De a poco voy asimilando doctrinas ajenas a la palabra de Dios, doctrinas ajenas a la gracia de Dios, doctrinas ajenas a quién es Jesús, doctrinas ajenas a la salvación, y poco a poco voy entrando en un camino de apostasía hasta que al final digo:
cuidado, Sí, Señor. porque apostatar de la fe es un pecado gravísimo. Y apostatar de la fe es pérdida de la salvación. ¿Me escucharon o no? Que el pecado de apostasía es pérdida de la salvación. Así que tenga mucho cuidado, reciba la advertencia del escritor de Hebreos. La palabra de Dios nos dice en el punto número 5, otra advertencia. ¿Cuál es? Léala fuerte, a ver. ¿A cuánto le gusta la advertencia de la palabra? La Biblia dice, porque si pecáramos deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda otra cosa que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por lo tanto, tengamos cuidado de vivir una vida llena de pecado deliberadamente. En el contexto de esa carta, los hebreos querían volver atrás, y si vuelven atrás, le dijo el escritor, el apóstol, le dijo, si ustedes vuelven atrás, ustedes estarán pisoteando Sí, Señor. la sangre Sí, Señor. del Padre. Sí, Señor. Y el que pisotea la sangre de Cristo, no queda otra cosa Sí, Señor. que un hervor de fuego que ha de devorar a la adversario. ¿Me escuchó, no? Entonces, lo que el Señor nos enseña es que no podemos pecar deliberadamente. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hijitos míos, si alguno de vosotros ha pecado, Gloria a Dios. abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, y su sangre nos limpia de todo pecado. Amén o no. De tal manera que podemos decir que si alguno dice yo no he pecado, hace Dios mentiroso. Todos pecamos. Todos pecamos. Hasta los pastores. Amén. ¿O no? Adelante, hermano. Sí, Jesús. Eres un poquito, pero adelante, hermano. Nos adelante nunca te podías. Levante la mano a aquel que nunca ha pecado. Como pastor hemos pecado. Amén. Hemos actuado equivocadamente. Hemos infringido la ley de Dios. ¿Y por acá cómo está la cosa? Sí, Señor. ¿Por acá está mejor o no? Gloria a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí reconocen que han pecado delante de Dios? Claro que sí. Ahora, En nombre de Jesús. pero tenga cuidado. Cuando comienza a pecar deliberadamente, cuando hace usted de su vida una vida de pecado. Cuando transforma usted su vida en una vida de pecado. Cuando el levantarse, el vivir en el día, el acostarse, es una vida que está habituada al pecado. Es una vida que ya decidió vivir en el pecado. Después voy a la iglesia, aplaudo, canto, todos me ven cantar, todos me ven orar, todos me ven a la iglesia y pareciera que está todo bien. Salgo de la iglesia y comienzo a vivir una vida deliberada en el pecado. Hermanos, no pisoteemos la sangre del pacto, porque la sangre del pacto no es igual a la sangre de los machos cabríos, de los corderos del tiempo antiguo. Cuando Dios le entregó el pacto a Moisés, Moisés mató a algunos animales, tomó la sangre y comenzó a rociarle al pueblo sangre de animales, porque ese primer pacto recibió la santificación mediante la sangre de los animales. Pero en el monte Calvario no fue un chivo, no fue ningún animal, no fue un becerro, fue el Dios hecho carne, fue el Hijo de Dios el que derramó su sangre preciosa. La sangre del pacto es la más grande que ha podido ser derramada alguna vez por nosotros. A su nombre sea toda la gloria, la honra y la majestad. No tener espíritu profano. Cuidado, dice el escritor, que vaya a brotar entre vosotros espíritu profano, como hubo en Esaú, que por una comida vendió su primogenitura y cuando quiso posteriormente recuperarla no pudo, aunque procuró con lágrimas, pero ya era demasiado tarde. ¿Se acuerdan de Esaú? A Esaú lo conocemos por muchas cosas, pero por una fundamentalmente. ¿Por qué conoce a Esaú? A ver, hermanas, veces. Vendió su primogenitura. Ven. Gloria a Dios. Si alguien nos habla de Esaú, yo inmediatamente digo venta de primogenitura.
Porque claro, Esaú tiene una vida extensa que se narra en la Biblia, pero si hay algo que destaca en la vida de Saúl, de Esaú, es que él vendió su primogenitura. Él tenía un hermano que se llamaba Jacob, y un día Jacob le ofreció un potaje de lentejas. Y él dijo: ¿y para qué me sirve mi primogenitura si tengo tanta hambre? Te la cambio. Y él me dijo: júrame. Jacob le dijo: yo quiero tu primogenitura. Jacob sabía el valor espiritual que tenía la primogenitura, y él estaba dispuesto por todos los medios a conseguirla. Pero Esaú despreció su primogenitura porque tuvo espíritu profano. Diga profano. Profano. No quiero que se olvide esta palabra. Repita la palabra profano. Profano. A ver, las mujeres. Los hombres. Profano. ¿Qué es espíritu profano? Un espíritu profano. Una persona profana es aquella persona que ve las cosas espirituales sagradas como comunes. Como comunes. ¿Me entendió o no? Amén. Lo sagrado lo ve como algo común. Lo que es santo lo ve como algo común. Les voy a poner un ejemplo que es bíblico. Dice la Biblia que Belsasar hizo un gran banquete. Sí, Señor. Y con el sabor del vino se emborrachó un poco y mandó a buscar los vasos sagrados. ¿Se acuerdan, no? Esos vasos eran sagrados. Habían sido consagrados para el templo. Pero él los mandó a buscar y dijo: voy a beber vino aquí con mis concubinas, con mis príncipes. Y comenzó a beber en los vasos sagrados. Es decir, tomó lo sagrado, tomó lo santo, tomó lo consagrado como algo común, como algo que no tenía valor. Y después que tomó el 120 de Santa Rita, el Merlot, algo aprendió. De repente comienza a ver una mano que comienza a escribir en la pared. Esa mano escribió: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y le comenzaron a temblar las piernas al rey cuando veía que esa mano se escribía. Sí, Señor. Vengan de inmediato todos los astrólogos, magos y adivinos y descifren lo que está escrito ahí. Y todos los brujos comenzaron a tratar de descifrar, pero nadie podía descifrar ese misterio que había sido escrito por la mano de Dios. Pero alguien dijo: hay un sabio, hay un hombre que tiene el Espíritu de Dios. Mándenlo a buscar, es el hebreo Daniel, tráiganlo a mi presencia. Llegó Daniel, Daniel le dijo: miren lo que ha sido escrito ahí, ¿puedes tú interpretarlo? Daniel dice: de Jehová son las interpretaciones. Primero dándole toda la gloria a Dios al tiro, la gloria es para Dios. Si puedo hacer algo es porque Él me ayuda, porque gracias a Él lo puedo hacer de otra manera, no hay forma. Toda la gloria es para Dios. Pastor, dale la gloria a Dios. Hermano, dale la gloria a Dios. Músico, dale la gloria a Dios. Toda la alabanza siempre es para Dios. Daniel dijo: Jehová es el que da la interpretación. Él la da. Muy bien, dile entonces que él que la dé. Muy bien, oró Daniel, pidió a Dios dirección, y Daniel le dijo a Belsasar: Belsasar, esto es terrible. Ese misterio significa que tu reino ha sido pesado en balanza. Y esa balanza es la balanza de Dios. Y es una balanza justa. Y tú has sido hallado falto. Aquí no estamos hablando que los hombres te están juzgando. Aquí es Dios el que te está juzgando. Y lo que se ha escrito ahí es la sentencia. ¿Me escuchó o no? Amén. La Biblia dice que el Señor escribe sentencia. La Biblia lo dice en el libro de Ezequiel, que el Señor escribe en el polvo la sentencia de aquellos que le defraudan. ¿Se acuerda cuando vinieron a
llevarle a Jesús a una mujer sorprendida en adulterio. ¿Se acuerdan qué hacía Jesús en tierra? Como dice el profeta Ezequiel, que escribirá en el polvo la sentencia de ellos. Lo más probable es que Jesús estaba escribiendo la misma sentencia de muchos de aquellos que estaban dispuestos a lanzar la piedra sin primero mirarse si estaban libres de pecado. Amados hermanos, les quiero decir que ese pecado trajo como consecuencia la sentencia escrita en la pared que fue interpretada por Daniel. ¿Por qué? Porque Belsasar fue un profano. Él tomó los vasos sagrados como algo común. Eso es el espíritu profano. Y yo le digo una cosa, en la iglesia hay mucho espíritu profano de salud, mucho, que miran lo sagrado como algo común. ¿Es sagrada la oración, por ejemplo? ¿Es algo importante la oración? La oración abre puertas maravillosas. La oración sigue teniendo efecto en este tiempo. Contesta a Dios cuando su pueblo ora. Es importante orar en la presencia de Dios, pero muchos lo ven como algo común, como algo que no tiene valor. Cuando están orando, cuando estamos pidiendo a Dios, a lo mejor no están, ellos no oran, ellos no buscan a Dios. No mires las cosas de Dios como algo común, porque eso es el espíritu profano. Así miró Esaú su primogenitura. Y cuando la perdió, fue donde el papá llorando: dame una bendición, papá, antes que te mueras, pon tu mano sobre mí, porque mi hermano me ha robado mi primogenitura. Pero él fue el que la vendió, él fue el profano que no la valoró, él fue el profano que no le dio el gran valor que tenía delante de Dios. Él fue el profano. No sea profano, no. ¿Es grande su salvación o no? No la mire como algo común, estoy salvo. No la mire como algo sin valor. La adoración es algo sagrado ante Dios. Cuando llegue el momento de adorar, no lo mire como algo común. No lo mire como algo simple, no lo mire como algo sin valor. Cuando llegue usted al lugar de donde se reúne la iglesia, y cuando venga el momento de la adoración, adore al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan al Padre que le adoren. Cuando venga el momento de oír la palabra, ¿es algo sagrado para usted oír la palabra? No lo mire como lo hizo Belsasar, miró los vasos sagrados como algo sin valor. Pero finalmente, cada uno de nosotros es un vaso. Amén. A ver, ¿cuántos vasos hay acá? Levanten su mano. Aquí hay varios vasos. Vasos jóvenes, vasos adolescentes, vasos adultos, vasos mayores, vasos medio viejitos ya, pero son vasos. Y usted ve de qué llena ese vaso. Si usted quiere llenarlo de amargura, ese será un vaso amargo. Si usted quiere llenar ese vaso de pecado, ese será un vaso de pecado, un vaso de deshonra. Si usted quiere llenar ese vaso de amor, ese será un vaso de misericordia. Si usted quiere llenar ese vaso de la voluntad de Dios, ese será un vaso escogido en la mano de Dios. Si usted quiere llenar ese vaso de chisme, de veneno, no se asuste el día de mañana si su vaso se rompe en el suelo. Cuide su vaso. Dígale al Señor, a ver, Señor, fuerte, Señor, ayúdame a cuidar este vaso espiritual. La Biblia dice que nosotros tenemos un gran tesoro en este vaso.
vaso de barro. Y ese tesoro es la excelencia de Cristo. Ese tesoro es Cristo en nosotros. ¿Cuántos tienen este tesoro? A ver, ¿cuántos tienen a Cristo en su vaso? Usted es un vaso de barro, ¿y sabe por qué? Para que la gloria y la excelencia sea de Dios y no suya. Para que la alabanza sea de Dios y no suya. Lo que está dentro de usted es más grande que todos los tesoros de este mundo. Es Jesucristo que murió, resucitó, ascendió, viene otra vez. Y ese es el gran tesoro que está en su corazón. Usted es un vaso que debe cuidarlo y no profanarlo, llenándolo de cosas que no corresponden. Alabado sea Dios. ¿Cuántos vasos habrán en la iglesia llenos de ira? ¿Cuántos vasos habrán en la iglesia llenos de falta de perdón? ¿Cuántos vasos habrán en la iglesia llenos de odio por el hermano? Usted es un vaso, no lo llene con suciedad. Amén, hermanos. Llénalo de bendición. Cada uno responsable de saber qué le echa al vaso. Amén. Amén. Si usted frecuenta la casa del soberbio, su vaso se llenará de soberbia. Si usted frecuenta la casa del chismoso, su vaso se llenará de chisme. Señor, gloria a Dios. Si usted frecuenta la casa de aquel que a lo mejor está lleno de amargura, su vaso se llenará de amargura. Pero si usted frecuenta la casa de los sabios, su vaso se llenará de sabiduría. Si usted frecuenta la casa de los humildes, su vaso se llenará de humildad. Si usted frecuenta el lugar de los que aman a Dios, su vaso se llenará de amor. Usted ve lo que le echa al vaso. Amén. Usted decide quién deja entrar al vaso. Lo único que yo le puedo decir como advertencia es: no tenga un espíritu profano. O sea, no mire su vaso como algo común, como algo que no tiene valor. Y finalmente, para concluir, no rechace el mensaje de la palabra de Dios. Escúcheme, hermano, porque con esto voy a finalizar. Capítulo 12, 25, dice la Escritura: mirad, no desechéis al que habla. Señor. Amén, hermanos. Amén. Lo que ha predicado este consiervo, este servidor, no lo rechace. Cuando prediquen sus pastores y estén advirtiéndoles, aunque la predicación de su pastor sea sencilla, porque algunos tienen ese síndrome de querer siempre oír algo novedoso y no son impactados por nada más que algo no sea novedoso para ellos. Pero si usted escucha una prédica sencilla, pero una prédica donde se le diga la verdad, dele gracias al que habla. Primeramente a Dios, que el que usa sus hijos para hablar, a Él sea toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. No se enoje con los predicadores, no se enoje con los pastores, aprenda a valorar. Y si alguna medicina que fue predicada trajo dolor a su herida, dele gracias a Dios, porque a veces las medicinas amargas suelen ser las mejores. Amén. No rechace el que habla, no rechace la palabra que se ha predicado. Veamos todos juntos las advertencias que hemos aprendido en esta mañana. La número 1. Dos. No seguir ejemplo de la unidad de Israel. 3. No dejar de ser irlandés. 4. No pecar. 5. No pecar deliberadamente. 5. No tener deliberadamente. 5. No pecar deliberadamente. 5. No pecar deliberadamente. 5. No pecar deliberadamente. 6. No tener espíritu profano. 7. No echar el mensaje de la palabra. Levante un aplauso para el Señor.